¿qué límites tiene? No me voy a detener en todos, están en la transparencia, pero el derecho de acceso a la información pública no es absoluto. Es decir, desde luego, si yo pretendo ejercer un derecho de acceso ante el Ministerio del Interior pidiendo información confidencial generada por el CNI, me van a decir que no. Van a decir seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, estamos investigando un delito. Pero hay casos que sí que nos podrían afectar. Entonces lo que dicen es, cuando a usted le pide una información y eso puede afectar a un proceso, generando desigualdad entre las partes, piénseselo. Podría ocurrirnos, por eso está marcada en rojo. Hay un criterio que a mí no me gusta nada, son las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Eso en su día estuvo ya en la Ley Orgánica de Protección de Datos y fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Porque precisamente yo estaré más interesado que nunca en acceder a la información pública cuando me están investigando que en cualquier otro caso. Veremos en qué queda esto. Lo que sí se nos ha planteado, y por eso está marcado también en rojo, está la cuestión del secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Ya tenemos una consulta que llegó a la Diputación. Alguien quería acceder, dentro de un proceso competitivo que se había producido, a una memoria. Claro, analizamos el caso y vimos que la memoria suponía propiedad intelectual, creación por parte del concurrente. Es decir, de repente, si esa memoria se hacía pública o accedía cualquier otro, ese otro con esa información podría montarse un determinado modelo de negocio para el que aquella persona había aportado creatividad. Así que dijimos, no. No, porque hay un derecho prevalente, que es el derecho a la creación de esta persona, que podría verse perjudicado si acceden otros. Y eso hay que ir al caso. Pero no necesariamente todo, aunque podamos creer que todo es público, no todo es público. Y podrían ocurrirse, y este es de laboratorio, cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente. A mí se me ocurre, mientras preparaba la presentación le estaba dando vueltas, ¿y cuándo negaría yo un derecho de acceso a la información pública por motivos de protección del medio ambiente? Solo se me ha ocurrido un caso. Imaginemos que alguien nos pide información pública sobre un determinado elemento que es endémico, un endemismo, y que está en peligro de extinción. Quiero que me diga usted el mapa donde esta planta, que es un endemismo, está ubicado en su territorio. No. ¿Por qué? Porque está en peligro de extinción y si yo hago público dónde está esta planta, que es endémica y que podría extinguirse, pues puedo causar yo mismo, al dar publicidad a ese dato, un perjuicio al medio ambiente. Es el único ejemplo claro que se me ha ocurrido. Alguno más habrá para los expertos en medio ambiente, pero este me parecía absolutamente evidente y justificaba que algo así estuviera en la norma.